¿Qué es la lealtad para ti? ¿Es una promesa que se cumple o es un instinto que te mira con ojos fieles? Mi nombre es Elías Rocha, y esta es la historia de cómo mi hijo, Alejandro, me dejó a su perro como si fuera una maleta olvidada, y cómo ese perro me enseñó el verdadero significado de la familia. Él creyó que podía tratar a un ser vivo como un objeto desechable, pero yo usé la ley para que su irresponsabilidad le costara la pérdida más grande, la custodia legal de su propio perro. Quédate hasta el final para que sepas por qué la lealtad de un animal vale más que la sangre. Y si te gustan las historias de abuelos que no se dejan humillar, suscríbete a Historias de Abuelos. Mi nombre es Elías Rocha. Tengo 72 años. Trabajé como jardinero toda mi vida. Y la verdad, después de enviudar, lo único que quería era paz y tranquilidad. Vivía en mi casa, en mi jardín, con mis plantas. Yo no quería problemas. Pero mi hijo, Alejandro, se encargó de traerme uno de 4 patas. Alejandro siempre ha sido un hombre bueno, pero irresponsable. Es de esa clase de personas que se enamoran de las ideas, pero no del trabajo. Y un día se enamoró de un perro. Max, un labrador mestizo, enorme, lleno de energía. Un perro precioso. Al principio, la idea de tener un perro le encantó. Pero con el paso de los meses, Max se convirtió en una carga, un estorbo para su vida de soltero. Y entonces llegó el día de la traición silenciosa. Alejandro me llamó un martes por la tarde. Su voz, al otro lado del teléfono, era de falsa urgencia. «Papá, te llamo porque tengo un problema. Me ha salido un viaje de trabajo de última hora. Un viaje increíble. Y no tengo con quién dejar a Max. Te lo ruego, papá. Solo serán 2 semanas». «¿Qué haces?» «Es tu hijo. Te está pidiendo un favor de 2 semanas». Yo no quería al perro. Max era demasiado grande, demasiado ruidoso para mi vida tranquila. Pero miré la cara de Alejandro. Me miró con esa súplica que me desarmaba. Me dijo que me pagaría todo, que no me preocupara por nada. Y yo, ingenuo, acepté. Pensé que 2 semanas de caos eran mejor que una vida de culpa por negarle un favor a mi hijo. Así fue como Max llegó a mi casa. Alejandro vino, dejó un saco de comida, un par de juguetes viejos y un gran abrazo. Me dijo: «Gracias, papá, eres el mejor. En 2 semanas estoy aquí. Te llamo». Y se fue. Me dejó solo con un perro enorme y un silencio que pronto sería reemplazado por el sonido de una cola batiendo el suelo. Al principio, odié la situación. Max era un desastre. Me tumbaba las macetas, me escarbaba el jardín, me mordisqueaba los zapatos. Yo, el jardinero meticuloso, me sentía invadido. Pero con el paso de los días, algo empezó a cambiar. Max me miraba con una lealtad incondicional, con esos ojos grandes y oscuros. No era el perro de Alejandro, era un ser vivo que me necesitaba. Empecé a pasearlo. Al principio era una obligación. Luego se convirtió en una rutina, una necesidad. Max me obligaba a salir, a caminar, a moverme. Su energía llenaba el vacío que había dejado mi esposa. Cuando regresaba del paseo, él se echaba a mis pies, con un gruñido suave y la respiración agitada. Yo le rascaba la cabeza y sentía una conexión que no sentía con mi propio hijo. Pasó la primera semana. Alejandro no llamó. Pasó la segunda semana. Alejandro me envió un mensaje de texto. «Papá, el viaje se extendió. Lo siento, te llamo el lunes. Cuídamelo bien. Te quiero». La excusa era barata, pero yo no dije nada.
Ya me había encariñado con Max. El perro se había convertido en mi sombra, en mi compañero silencioso. Pasó un mes. Las llamadas de Alejandro se volvieron más esporádicas. Sus mensajes, más breves y llenos de excusas vagas. El saco de comida se terminó. Yo tuve que comprar otro. El favor de 2 semanas se había convertido en un engaño de meses. Y en ese momento me di cuenta de la verdad. Mi hijo no me había pedido un favor. Me había abandonado un problema. Y en ese abandono había roto la promesa más importante, la de la responsabilidad. Y la rabia que sentí, la indignación, se convirtió en una determinación inquebrantable. El favor de 2 semanas se había convertido en un engaño de 3 meses, y la mentira ya era tan pesada que casi se podía oler en el aire. La comida que Alejandro había dejado se terminó hace semanas. Los juguetes viejos de Max se desintegraron. Yo había gastado mi propio dinero en alimento de alta calidad y en las vacunas que, por negligencia, mi hijo había olvidado. Me había convertido en el único responsable de Max, no por deseo, sino por obligación moral. La humillación no era solo el costo de la comida, era el costo de mi tiempo. Yo, que anhelaba la tranquilidad de mi jubilación, ahora estaba atado a los paseos, a las horas de juego de un perro que mi hijo había desechado. Pero, ironías de la vida, Max se había convertido en el ser más leal y cariñoso de mi casa. Su amor incondicional, su obediencia en el jardín, contrastaba con la irresponsabilidad fría de su dueño. Las llamadas de mi hijo se hicieron cada vez más ridículas. Cuando yo le preguntaba, «Alejandro, ¿cuándo vienes por Max?», él siempre tenía una excusa nueva. «Papá, estoy con un proyecto muy grande. Es que no puedo. Es que la casa que voy a alquilar no acepta perros grandes. Es que... Me hablaba de Max como si fuera un mueble viejo, un objeto que podía dejar en una bodega hasta que decidiera qué hacer con él. Un día, la paciencia se me agotó. Max estaba jugando en el jardín, feliz. Yo tomé el teléfono y llamé a Alejandro. «Alejandro», le dije con una voz que no me tembló, «Max no es un juguete, es un ser vivo. Llevamos 3 meses y yo he pagado todos sus gastos. ¿Cuándo vas a venir por él? Necesito una fecha, hijo». El silencio del otro lado del teléfono fue largo, incómodo. Luego, Alejandro se rió, una risa cruel y sin sonido. «Ay, papá, no te lo tomes tan a pecho. Es solo un perro, ya sabes cómo es. Es que es mucho trabajo. Tú tienes tiempo libre, ¿verdad? Estás jubilado». «Tranquilo, yo sé que lo estás cuidando bien. Ya lo considero tuyo. Te lo regalo». La palabra regalo me golpeó como una puñalada. No era un regalo. Era un abandono disfrazado. Me estaba tirando el problema encima, intentando silenciar mi reclamo con una supuesta generosidad. Su irresponsabilidad y su cinismo eran tan grandes que me dieron asco. Le dije, «Alejandro, Max no es un carro viejo que puedes regalar. Max tiene un microchip con tu nombre. Tú eres el responsable legal si le pasa algo o si muerde a alguien. Lo sabes, ¿verdad? Y yo no voy a seguir cubriendo tus negligencias». Mi hijo se puso a la defensiva. Su voz se volvió fría y cortante. «No me amenaces con la ley, papá. Lo estoy dejando en tu casa donde está bien. No lo estoy dejando en la calle. Y ya te dije que te lo regalo. Si no lo quieres, dáselo a un refugio. Pero a mí no me molestes más con ese perro. Tengo mi vida». Esa fue la gota que colmó el vaso. «A mí no me molestes más con ese perro». La frase resonó en mi cabeza.
Max, el ser que me daba lealtad incondicional, era una molestia para mi hijo. En ese momento, entendí que mi hijo no solo había abandonado al perro, me había abandonado a mí, emocionalmente. Había desechado la responsabilidad que yo le había inculcado toda la vida. Colgué el teléfono. Miré a Max, que estaba a mis pies con sus ojos fieles. Sentí que le debía a él, a este ser inocente, la justicia que mi hijo le negaba. Me juré a mí mismo que no solo iba a cuidar a Max, iba a usar la ley para que mi hijo pagara por su negligencia. El microchip, el que mi hijo creía que era un simple adorno, se iba a convertir en el escenario de mi venganza. Yo iba a cambiar ese microchip. Y al cambiarlo, iba a cambiar el dueño legal de Max. El perro sería mío. Y mi hijo, el irresponsable, no podría hacer nada al respecto. La promesa que le hice a Max allí en el porche no iba a ser una palabra vacía. Mi hijo, Alejandro, había usado la irresponsabilidad como su escudo. Yo iba a usar la ley como mi espada. No iba a suplicarle que cambiara. Iba a obligarlo a enfrentar la consecuencia legal de su abandono. Mi primer paso fue ser metódico. Me vestí, tomé mi libreta y más extractos bancarios. El dinero que yo había gastado en Max, los $900 en comida, juguetes y vacunas que mi hijo no pagó, se convirtió en la prueba irrefutable de su negligencia. Cada recibo era una evidencia contra él. Fui a ver a mi abogado, un hombre joven y eficiente que se especializaba en derecho civil. Le conté la historia completa, desde el favor de 2 semanas hasta la burla de «te lo regalo». El abogado, con el ceño fruncido, me dijo: «Señor Rocha, usted tiene un caso de abandono animal muy sólido. La ley protege el bienestar del animal. Su hijo ha renunciado a la responsabilidad por acción y por omisión». Le expliqué mi objetivo. No quería dinero. Quería la custodia total y el cambio de titularidad del microchip. El perro debía ser mío, legalmente, para que Alejandro no pudiera volver a reclamarlo o a abandonarlo. Mi abogado redactó un documento formal, un ultimátum legal. No era un mensaje de voz o un texto. Era un burofax notarial, un documento que mi hijo no podría negar haber recibido. El mensaje era claro y conciso. Tiene 72 horas para presentarse en casa de su padre, Elías Rocha, para recoger al perro Max y reembolsar todos los gastos incurridos, o para firmar la transferencia de propiedad. Si ignora esta notificación, el señor Rocha iniciará las acciones legales por abandono animal para obtener la titularidad permanente del microchip. La palabra abandono animal era el dardo envenenado. Mi hijo, en su mundo de apariencias, no podía permitirse tener una mancha legal por negligencia animal. Enviamos el burofax. La espera de las 72 horas fue tensa. Max, ajeno al drama legal, jugaba en el jardín, feliz. Yo, en cambio, vigilaba mi teléfono con una calma fría. Pasó el primer día. Silencio. Pasó el segundo día. Silencio absoluto. Alejandro, en su arrogancia, creía que la carta era una amenaza vacía, un intento desesperado de un viejo que solo quería un poco de dinero. Él no entendió que yo no quería dinero. Yo quería su derrota moral. Al cumplirse exactamente las 72 horas, Alejandro no había llamado, no había enviado un mensaje y, por supuesto, no se había presentado. Su negligencia se había convertido en la prueba final de su traición. Había ignorado la advertencia legal, dándome el camino libre para la justicia. Mi abogado procedió de inmediato. Presentamos al Tribunal de Mascotas y al registro de microchips todos los documentos.
el burofax sin respuesta, los recibos de los $900 y el testimonio de la doctora Elena que confirmaba la continuidad de mis cuidados. La ley, como me había prometido el abogado, falló a favor del bienestar del animal. La orden judicial llegó 2 días después. Era una victoria absoluta. El juez dictaminó que Alejandro había incurrido en abandono y que la titularidad del perro Max debía ser transferida inmediatamente a Elías Rocha. El perro, el ser que mi hijo había desechado, era ahora legalmente mío. El microchip con el nombre de Alejandro sería reemplazado por mi nombre. El perro ya era mío, legal y emocionalmente. Ahora solo faltaba un último encuentro. El momento en que mi hijo, el irresponsable, se enteraría de que había perdido al perro que creía que podía regalar. Con la orden judicial en mi mano, la sensación de alivio fue inmensa. Había ganado. No había ganado un pleito. Había ganado a un compañero. La semana siguiente fui a la clínica veterinaria. La doctora Elena estaba allí, esperándome. Ella misma se encargó de la tarea final: actualizar el microchip de Max a mi nombre. Fue un trámite rápido, pero para mí fue más significativo que cualquier firma en una notaría. Mientras la doctora usaba el escáner y registraba mi nombre, Elías Rocha, como el nuevo dueño legal de Max, sentí que la justicia era dulce. El perro, que había llegado a mi vida como un favor de 2 semanas, ahora era legalmente mío, protegido de la negligencia de mi hijo. Le compré un collar nuevo a Max, no uno viejo y gastado, sino uno de cuero grueso, con una placa de metal grabada. En la placa no puse el nombre de Alejandro. Puse mi teléfono y mi nombre: Elías Rocha, dueño responsable. Cada vez que miraba a Max, sentía que había cumplido mi promesa. La ironía de la vida es que, justo cuando mi hijo ya no tenía ningún derecho legal sobre el perro, decidió reaparecer. Llevaba casi 4 meses sin verlo. Un jueves por la tarde, mientras yo estaba podando mis rosales, un carro elegante se detuvo frente a mi casa. Era Alejandro. Salió del coche con una sonrisa falsa, de esas que usaba cuando quería pedir un favor grande. No se acercó a Max, que corrió hacia él, meneando la cola con la lealtad ingenua de un perro. Alejandro solo le dio una palmada distraída. Su verdadero objetivo no era el perro. «Papá, qué bien te veo», me dijo acercándose. «Te llamo porque tengo un problema. Mi madre me ha llamado. Dice que hay unos papeles viejos de la casa familiar que están en la caja fuerte y los necesito para un negocio. ¿Me das la llave?» Ahí estaba, su verdadera razón para regresar: dinero y documentos, nunca la responsabilidad o el afecto. Su negligencia era tan profunda que ni siquiera se acordaba del perro que había abandonado. Me limpié el sudor de la frente, me quité los guantes de jardinero y lo miré a los ojos. Max se sentó a mis pies, mirando de un lado a otro, sintiendo la tensión. «¿Por qué no has llamado, Alejandro?», le pregunté. «¿Por qué no has venido a ver a Max en 4 meses? ¿No te importó el burofax que te envié sobre el abandono animal?». La sonrisa de Alejandro se congeló, se tensó. «¿Qué burofax, papá? No sé de qué me hablas. Y por favor, no te pongas dramático por el perro. Ya te dije que te lo regalaba». «No es drama, Alejandro. Es justicia», le dije. «Y sí sabes de qué hablo. Hace 48 horas, la ley se hizo cargo de tu irresponsabilidad. Y hoy vine a casa para esperar tu visita.
y para darte la noticia. Me dirigí a la cocina y regresé con la carpeta de mi abogado. Saqué el documento judicial, el que tenía el sello oficial del tribunal. Lo puse en sus manos. «Léelo, hijo, léelo con atención», le ordené. Alejandro, con las manos temblándole, leyó la orden judicial. Leyó sobre el abandono animal, sobre la negligencia aprobada por los recibos y el testimonio de la veterinaria. Leyó la frase devastadora: «Se transfiere la titularidad del microchip del canino Max a favor de Elías Rocha, por abandono del dueño original». El silencio se rompió con un grito de furia contenida. «No, esto es una locura. Me estás robando a mi perro. Mi perro. Yo soy el dueño. Voy a llamar a mi abogado. Voy a demandarte». Lo miré con una calma devastadora. «¿Tu abogado? ¿Para qué? ¿Para que demuestre que durante 120 días te desentendiste del animal? ¿Para que demuestre que legalmente eres un dueño irresponsable que intentó deshacerse de su mascota? No puedes demandarme, Alejandro. Yo no te robé a Max. Tú lo abandonaste. Yo solo usé la ley para protegerlo de ti». Señaló a Max, que seguía sentado a mis pies. «Max, ven aquí», le ordenó. Max lo miró, ladeó la cabeza y luego se acurrucó más cerca de mí. La lealtad del animal era más elocuente que cualquier palabra. Saqué el collar viejo y gastado que Alejandro había dejado. Lo tiré al suelo. «El perro es mío, Alejandro, legalmente, emocionalmente, y el microchip lleva mi nombre. Puedes irte y puedes llevarte los papeles viejos de la caja fuerte, pero a Max no lo tocas. La lealtad no se exige y la responsabilidad no se abandona». Alejandro se fue, con la cara roja, humillado, y sabiendo que su negligencia le había costado al compañero más leal que jamás tendría. Me dejó los papeles que vino a buscar y se fue solo. Yo me quedé con Max, mi compañero de 4 patas, y con la inmensa satisfacción de haber ganado la batalla de la dignidad. Alejandro se fue ese día, derrotado, dejando atrás los papeles que había venido a buscar y la dignidad que había perdido hacía meses. Yo me quedé con Max, mi compañero. La casa se llenó de una paz que no tenía precio. El perro, que había llegado como un favor de 2 semanas, ahora era la única familia leal que me quedaba. La vida se volvió sencilla, predecible y hermosa. Max se despierta conmigo cada mañana, me sigue en mis paseos por el jardín y se acurruca a mis pies cada noche. Su amor no es condicional, su presencia no es una carga, es una bendición. Él no me pregunta por mi pensión, ni me pide dinero. Solo me pide un paseo y un poco de cariño. Y eso, mis amigos, es la definición de la lealtad incondicional. Mi hijo, por su parte, enfrentó las consecuencias de su negligencia. No lo vi más. Sé por amigos comunes que quedó marcado por el incidente. Intentó recurrir la decisión del juez, pero mi abogado, con toda la documentación probatoria, los recibos y el burofax sin respuesta, desmanteló su caso. La ley fue clara. El abandono es una renuncia total a la propiedad. Él perdió el derecho a Max para siempre, y el costo emocional de esa derrota es mucho mayor que el costo de cualquier multa. Él, el hombre que creía que podía desechar a un ser vivo, se quedó solo con su irresponsabilidad. Yo, Elías Rocha, el viejo jardinero, gané más que un perro, gané una victoria moral. Max, con su microchip registrado a mi nombre, es el símbolo de que la dignidad no tiene edad. El perro es la prueba de que el lazo de la lealtad
es más fuerte que el lazo de la sangre que te abandona. Aprendí que la verdadera responsabilidad no es un favor temporal, es un compromiso de por vida. Y si no estás dispuesto a cumplir ese compromiso, la vida o un abuelo con un buen abogado te lo quitará. El perro, que mi hijo consideraba un objeto desechable, se convirtió en el tesoro que me dio la paz en mi vejez. Y cada vez que Max se acurruca a mis pies, sé que hice lo correcto. Usé la ley, la astucia y la verdad para proteger al ser más inocente de mi vida. Y la victoria de la lealtad fue la lección que mi hijo, Alejandro, jamás olvidará. ¿Y tú? ¿Qué piensas de mi decisión? ¿Crees que fui demasiado lejos al usar la ley de abandono contra mi propio hijo? ¿O era la única manera de proteger a Max y de enseñarle el verdadero valor de la responsabilidad? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y si te ha conmovido esta historia y crees que un abuelo tiene mucho que enseñar sobre la vida, la lealtad y la justicia, no te olvides de suscribirte a Historias de Abuelos para que las viejas lecciones nunca se pierdan.